Un saludo, ¿cómo están? Una buena noche. Hoy estamos en noche de viernes. ¿Qué tal? Un saludo cordial con todos. ¿Cómo vamos? Se van uniendo. Un ratito para conversar nada más. Contarles que leo todos sus comentarios, ¿sí? Un poquito no me organizo con el tiempo para poder contestarles a todos, pero de a poco lo iremos haciendo. ¿Sí? Creyentes, ateos, todos son bienvenidos a este perfil. El objetivo es que las experiencias, el conocimiento de las diferentes formas de pensar pues vayan sumando para los diferentes conceptos, los diferentes argumentos que buscamos. Claramente, desde el nombre de la página, pues aquí vemos de lo que se trata, ¿verdad? Entonces, eh, los que piensen de igual manera, bienvenidos, y los que no, también bienvenidos sean. No, aquí no discriminamos, no somos como los creyentes que creemos que esa es la única manera de pensar. Nosotros con nuestros argumentos, con evidencia científica, con evidencia de datos, con evidencia empírica, pues argumentamos lo que consideramos es real. Aunque los creyentes saben que su Dios no es real, el hecho de que esté en su corazón, el hecho de que esté en su pensamiento, eso no significa que sea real. Es muy difícil topar estos temas porque cada creyente en sí tiene una concepción distinta de su Dios. Entonces, tratar de hacer un concepto que llegue a cada una de las creencias o a cada uno de los dioses que van justamente modificando de acuerdo a cada persona o a cada grupo de personas, entonces es muy complicado. Pero de todas maneras, siempre la evidencia pesará más sobre cualquier forma de pensar que no tenga ningún respaldo, sea científico o sea de conocimiento, para, para argumentar cualquier cosa que se desee argumentar. Como en el caso de los creyentes, su máximo argumento es la Biblia. Muchos, y aquí se divide en dos grandes grupos, ¿no? Un grupo que toma la Biblia como hechos históricos tal vez, no reales, de aprendizaje, pero hay otro grupo un poquito más complicado en el diálogo, que es un grupo que le toma de manera textual a la Biblia. Eh, con ese grupo pues prácticamente es difícil hacer un debate porque yo le pongo desde otro punto de vista, desde otro ejemplo. Si es que yo digo que Flash es el hombre más rápido del mundo, mis argumentos los baso al cómic. Y si mis argumentos baso al cómic, yo voy a tener toda la Flash, toda la evidencia de lo que estoy diciendo, que Flash es el hombre más rápido del mundo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 3 llegó a la velocidad de la luz, porque en el capítulo 5 abrió agujeros de gusano y puedo argumentar hasta de manera científica la manera en que Flash es el hombre más rápido del mundo. ¿Pero eso quiere decir que existe? No, no quiere decir que existe. Quiere decir que creé un grupo de fantasías para argumentar la fantasía máster, que en este caso es Flash. La misma lógica, pero con Dios. Tengo la Biblia, que es un conjunto de fantasías mezcladas con realidad. Por ejemplo, ¿qué es la realidad? Que se da en espacios físicos reales. ¿Sí? Habla de Israel, habla de personas, pero las acciones como tal para santificar a este Dios pues son fantasiosas.
Y muchos se cogen de argumentos como que, es que los científicos fueron creyentes y eso aval. No, no, separemos. Un científico, sus argumentos son a base de la ciencia y no se mezcla con sus creencias. Muchos científicos, aún con sus descubrimientos, se han mantenido creyentes. Sí, correcto. Muchos científicos, al ir descubriendo y estudiando mayormente la ciencia, se han hecho ateos. Pues sí, pero el hecho de ser científico no tiene nada que ver ni con que sea creyente ni con que sea ateo. Entonces eso es algo que tenemos que saber diferenciar. El peor error que puede cometer un creyente es querer meter la ciencia como argumento para su creencia, pues penosamente la ciencia, sin buscar hacerlo, contradice lo que quiere hacer las creencias. O sea, a ver, pongámoslo en palabras más fáciles. No es que los científicos que están estudiando alrededor de todo el mundo, científicos en distintas ramas de la ciencia, se levantan un día y dicen, bueno, hoy voy a contradecir que Dios existe. Hoy voy a demostrar que Dios no existe. No, así no funciona. Los científicos en cada uno de sus estudios, en cada una de sus ramas, ¿sí?, argumentan de acuerdo a la evidencia empírica, a la evidencia que pueden confirmar, experimentar, verificar. Y de acuerdo a eso, sacan sus conclusiones científicas, que no tienen nada que ver con las creencias. Entonces, cuando un creyente busca los argumentos científicos, es como que yo diga, Odín existe, y tú me digas, demuéstrame científicamente. Y pues yo coja y te diga, Odín, una de sus metas siempre fue destruir a los gigantes de hielo. Y tú me digas, pero eso es mitología. Y yo te diga, pero ¿dónde ves gigantes de hielo? Entonces, esa es la evidencia científica, porque no existen gigantes de hielo. Aún cuando me baso de un hecho real, que es el presente, donde no hay gigantes de hielo, no significa que un Odín haya existido y los haya eliminado. Demuéstrame que Dios no existe. Los negativos no hay cómo demostrar. Antes de continuar, les agradezco mucho sus mensajes. Si alguien quiere unirse, aportar desde cualquier punto de vista, ateo, desde el lado creyente, bienvenido sea. Mándenme una solicitud, yo les acepto y conversamos un rato, ¿sí? Porque veo varias preguntas, pero van pasando y no me puedo concentrar en irles respondiendo, que me encantaría hacerlo. Pero si se animan, únanse, ¿sí?, a live y les acepto para que den su punto de vista, preguntas, sugerencias, bienvenidos sean. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Ayer hubo una oración contra el ateísmo, que se supone que el día de ayer iban a acabar con el ateísmo a nivel mundial, pero parece ser que, como todas las oraciones, estas tampoco funcionaron, porque los colegas ateos que yo conozco siguen, yo sigo, todo sigue con normalidad, como tiene que ser. El mundo sigue girando. Entonces, bueno, en lo que me quedé, si se animan, únanse, bienvenidos sean. Entonces, lo que les decía, demuéstrame que Dios no existe. Los negativos no se demuestran. Sí, para demostrar que algo no existe, primero hay que demostrar que sí existe. Por ejemplo, escuchaba un video, y qué pena que estas personas, porque no es una, son varias, de creyentes que se autodenominan teólogos, se autodenominan estudiosos de la Biblia, se autodenominan pastores, no permiten hacerles un dúo en los videos para poder contrarrestar,
lo que ellos están argumentando. Pues claramente no quieren que nadie les contradiga. Y lo grave no es eso, al final de cuentas es uno que dice una cosa, lo grave es que hay mucha gente que sí cree esas cosas. Y si es que la fe, la creencia, que como sus mismas palabras lo dicen, no necesitan de evidencia para tú creer en algo, tú puedes creer en lo que tú quieras. Un dios, una diosa, lo que tú quieras. Y justamente el hecho de creer significa que no tienes evidencia de lo mismo. No existe. Tú lo crees, tú lo sientes, te hace mejor persona o te hace peor persona, como tú quieras manejar, pero no significa que exista. Entonces, si algo inexistente me quieren meter la idea de que sí existe, y además de eso, si yo no hago caso a esa manera de pensar, voy a ser castigado, ahí sí no estamos jugando limpio. Entre todas las maneras de pensar, entre los miles de dioses que se tienen en la actualidad, pues justo el tuyo es el correcto. O una de dos, o tú no sabes que hay muchos más dioses en la actualidad, no hablemos de los que ya se considera mitología o los de antes, o sabes, pero de cierta manera no te importan. O sea, haces lo mismo que yo hago con todos los dioses, tú les haces con el resto menos con el tuyo. Se me fue una solicitud, qué pena, te iba a aceptar, pero me ganaste, mil disculpas. Estaba solo terminando la idea para poder abrirte espacio y que puedas conversar, tal vez lo que querías conversar, ¿sí? Les agradezco mucho sus comentarios. Voy a ir leyendo un poco lo que me van escribiendo. Si a alguien no le leo, por favor, discúlpeme. Ah, qué chévere, has visto el otro en vivo. Andrés, sí. ¿Qué pasó con el reto del peruano? Es interesante porque él era una persona que creía en otro tipo de dioses, creía en el ocultismo y en esto de las brujerías y todo eso. Te cuento que el reto está en proceso. Yo mejor me he demorado en hacer el video avisando que ya comencé el reto. Porque penosamente el día que hicimos el live, él no pudo, los que vieron, no pudo darnos ninguna muestra de la existencia de estas divinidades, ¿no es cierto? Eh, pero quedó en probarlo. Y tengo que seguir ciertos pasos para que así sea. Así resumiéndoles más o menos, ya he de hacer próximamente el video explicándoles justamente este reto que hemos hecho. Nosotros desde el punto de vista ateo, que significa sin Dios, o sea, no es que solo no creo en el tuyo, no creo en ningún Dios, así que creyentes, por favor, no se resientan. Así como no creo en el de ustedes, no creo en ninguno. Entonces, como ateo, vamos a poner a prueba si estas deidades, que no son ni de la religión católica ni de la religión cristiana, que son las más populares y conocidas, pues se nos presentan. Yo les estaré confirmando y estamos haciendo igualmente todo el pie de la letra para que así resulte. Ahorita solo es lo que les converso, así que de primera instancia no tuvimos ningún resultado. Cuando estuvimos en el live la anterior semana, pues penosamente no pudo entregarnos ningún tipo de prueba. Esta persona que nos iba a demostrar que sí existe algún tipo de deidad no lo pudo hacer en el vivo, pero dijo que lo iba a hacer si yo seguía ciertos pasos. Y ahorita nos encontramos en ese proceso. Se supone que le dimos un tiempo límite, también por eso no me he apurado. Se supone que le dimos un tiempo límite de 3 meses para que yo experimente la presencia de estas deidades. Entonces, si no es así, igualmente les estaré contando y
Cualquier otra prueba, pues pongámoslo a prueba. Así que etiquétenlo para... Yo en cambio voy a poner a prueba las creencias. Eso vamos a hacer. Listo. Un saludo, ¿cómo están? Desde Houston. Saludo cordial. ¿Cómo están? Dice, un poquito por mi fondo de camiseta no alcanzo a leer bien, pero les voy a ir leyendo lo que pueda. Si alguien, les hago la invitación, quiere unirse a la conversa, bienvenido sea. Si alguien quiere dejar una recomendación, si quiere alguien dejar una pregunta, si quiere alguien dejar abierto algún tema, pues bienvenido sea, se les abrirá el espacio. Dice, ¿se puede explicar la idea del ateísmo si no existiera la idea de Dios? ¿O teísmo? Pues no. A ver, hagamos esto. Regresemos en el tiempo al día que nacimos. Si nadie te contara del Dios que conoces, no supieras de un Dios. De esa manera no existiera creyentes. Hablemos específicamente en un Dios, porque van a decir, no, es que yo puedo creer en otras cosas. Sí, puedes creer en otras cosas, en muchas cosas, puedes creer en duendes, en fantasmas, en un millón de cosas, pero hablemos precisamente de un Dios. Entonces, sin que haya creyentes, el término ateo no debería ni existir. No es como tratan de jugar con las palabras los creyentes y decir, no, hasta para que exista un ateo tiene que existir Dios. No, señores. Para que exista un ateo, debe existir un teo, un Dios. Debe existir un creyente en Dios. Y un ateo es uno sin Dios, entonces debe existir uno con Dios, ¿no es cierto? Esa debería ser la prueba suficiente, pero no. La prueba suficiente debería ser que el hecho de que si nadie te contara en el Dios que conoces, tú ni siquiera supieras de él. Repito, si nadie te hubiera contado del Dios que conoces, nunca hubieras sabido de él. Esa debería ser una prueba más que válida, pero no. Hay que entender muchas cosas. El poder de la religión es muy grande, económicamente hablando, políticamente hablando. La mayoría, al menos que comparten mi perfil o mis redes sociales, en Instagram igualmente como Ateo Digital, en Facebook como Ateo Digital, pueden buscarme, bienvenidos sean. Los que me siguen, justamente es de América Latina. La gran mayoría hablamos de español de América. La gran mayoría tenemos algo en común. La conquista, Cristóbal Colón. Entonces, ese momento es clave para el presente, porque en ese momento vino otra cultura, otra manera de pensar, a invadirnos. Ojo, no a descubrirnos. No vas a descubrir lo que ya existe. Es que descubrí el agua. No, no descubriste el agua. Estás estudiando el agua, algo que ya existe. Descubrieron América. No descubrieron América. Invadieron América. Y todo lo que significa esa palabra. Imponer su forma de pensar. Imponer a la fuerza su religión, que creo fue la peor de las cosas que nos dejaron. El que no pensaba como ellos querían, lo quemaban. El hecho de que aquí, por obvias razones geográficas, crean en otros dioses como el sol, la tierra, la lluvia,
y no crean en el Dios amoroso de ellos, los mataban, los llamaban salvajes. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los encontraron desnudos. Entonces, primero entendamos cómo llegó esa forma de pensar a nuestro tiempo, a nuestro territorio, y desde ahí saquemos las conclusiones que quieran sacar. Si tú te sientes representado por la religión y el Dios que predica esta, de una invasión, de un genocidio, pues bien por ti. ¿Cuál sería el poder antes? Ya no es mucho, aunque lo tiene, pero ¿cuál sería el poder antes que, por ejemplo, obligaban que la política tenía que estar en conjunto con la iglesia? ¿Cuánto sería el poder antes que la educación tenía que estar junto con la iglesia? Y por eso lo que tenemos ahora, gente que no sabe ni por qué creen lo que cree, pero cree que sus creencias están correctas. Que si vieran solo un poquito, 500 años, que en realidad para la existencia de la humanidad es muy poco, 500 años atrás, pues podrían ver todo lo que sucedió para que ahora creas en lo que estás creyendo. Y que no hubo nada de amor, ni de un Dios bondadoso, ni de un Dios misericordioso, no. En nombre de ese Dios pasaron las peores maldades hasta ahora vistas. El último caso más reciente, que aunque han querido tapar y se han inventado una y otra forma de hacerlo, como suele hacerlo la iglesia, lo que pasó en Canadá. Encontrar tumbas en estas supuestas escuelas católicas en la cual llevaban a los niños indígenas de allá. Y cuando encuentran estas tumbas, estos cadáveres, pues se dan cuenta mediante forenses a las cosas atroces que han sido víctimas, desde desnutrición, desde abusos, desde... Ojo, administradas por la Iglesia Católica. No todas, pero sí una gran parte, y al menos en donde se encontró las tumbas de los niños canadienses. Entonces, si nos ponemos a ver en la historia, el Dios que muchos adoran no es amor por ningún lado. ¿Y cuál es nuestra posición? Simplemente que no se mienta. O sea, si me vienes a decir que es que no sabemos cómo inició la vida, entonces fue un Dios. Tratan de agarrarse de la ciencia para argumentar cosas que ni siquiera entienden correctamente. No, es que si vamos a coger la ciencia, el principio de causalidad es el argumento para saber que Dios sí existe. A ver, un ratito. El principio de causalidad dice que todo efecto tiene una causa. Y esa causa no significa que sea alguien. Es un fenómeno, cualquier cosa. Y eso más. En la física cuántica ya no aplica la causalidad. Entonces, al querer de alguna manera la religión hacer la ciencia, siempre va a llegar un punto en el cual no va a dar más. ¿Por qué? Porque la ciencia es comprobable. Y muchos creyentes en su gimnasia mental de tratar de argumentar de alguna manera que Dios existe, terminan aceptando que lo único que existe de Dios
es el concepto. Nada más. No es que hizo ni el Sol, ni el universo, ni el planeta, ni los árboles, ni nada. Ese es un concepto que se creó alguien y que fue cambiando en el tiempo. Antes es comprensible. Antes sí es comprensible el hablar de un Dios, porque ignorábamos como humanidad muchas cosas, muchos eventos, no entendíamos ni desde la misma lluvia, desde los truenos, desde el sol, desde la noche, no entendíamos cómo funcionaba. Pero desde lo que se considera la ciencia moderna, que aproximadamente tiene un poco más de 400 años, la ciencia moderna, ya todo lo que es ciencia tiene que ser comprobable. Tiene que haber una evidencia empírica justamente para poder saber que estamos hablando de ciencia. No es que antropológicamente, es que filosóficamente Dios. No, no, no. Dios está en tu pensamiento correcto. Así como Harry Potter, así como los Avengers, todos inician en la fantasía de un pensamiento. Al igual que, por ejemplo, el volar. Primero estuvo en la imaginación de alguien hasta que se logró y el humano vuela. Gracias a la ciencia. Pero hay conceptos de que no. Los unicornios rosados. Sí, yo me imagino los unicornios rosados, pero no, están en mi imaginación. Las sirenas, los dragones. Entonces, eso está en la imaginación de alguien. Hay imágenes, hay películas, hay libros sobre eso, pero eso no significa que sean reales. Voy a leerles un poquito. Les recalco la invitación si quieren conectarse, conversar de algo, alguna sugerencia, dejar algún tema, alguna pregunta, simplemente mandar un saludo, bienvenidos sean. Me envían una solicitud y les acepto. Contradecirme, aquí no hay ningún problema. Todos son libres de argumentar lo que crean conveniente. Al igual, o sea, lo más chistoso de todo es que, por ejemplo, en mi perfil, que desde el nombre claramente se puede identificar el tema que se trata, entra gente a decir que yo debo respetar a otros. Ojo, tú estás entrando a mi perfil. Si es que no te gusta lo que hago, es facilito. Solo haces para arriba y listo. Pero aquí, al menos de mi parte, bienvenidos todos. Diferentes formas de pensar, ¿sí? O sea, todos son bienvenidos porque el objetivo es ese, que mediante argumentos, no mediante emoticones como los que dejan ciertas personas, sino mediante argumentos, sumes al debate cualquier posición que tengas del mismo. Voy a leerles un poco. Una buena noche con todos, una buena noche con los que se conectan. Jeremy, ¿solo existe el concepto y los creyentes? Sí, o sea, es un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, que, que lo único que tiene, que necesita de los creyentes para mostrar su gran poder, que sin ellos, la verdad, nadie sabríamos de él. Dice Gisius, George Lamaitre usó la Biblia para teorizar el Big Bang. Un creyente me mencionó que sí. Pues
hubiera sido interesante no que te lo mencione, sino que te lo cite. ¿Sabes qué? Aquí aunque sea tengo el link para que veas cómo de la Biblia sale una teoría como la del Big Bang. Falso. Si es que entendemos, aunque sea básicamente lo que es el Big Bang, vas a entender que ese es un argumento falso. ¿Por qué? El Big Bang lo que explica es por qué existe la expansión del universo. Mediante pruebas, evidencia empírica, ¿sí? Mediante la ciencia, se puede comprobar que el universo se encuentra en una expansión desde un punto de origen, lo cual se asume que es una gran explosión, que por eso se llama la teoría Big Bang, la gran explosión, por la forma en que se da esto de la expansión del universo. No significa que exactamente es una explosión. Eso es lo que aún se está estudiando, aún la ciencia está trabajando para dar una respuesta exacta a lo que fue uno de los incógnitas que aún tenemos, que es el origen del universo. Pero no por eso significa que fue un alguien el que hizo eso, un alguien. No. E igualmente, en ningún lado significa que eso haya sido un alguien. Y eso más, es verdad. Esta persona, si no estoy mal en la memoria, no me falla, que hace la teoría del Big Bang, es hasta sacerdote. Pero el hecho de que sea sacerdote no significa que es porque Dios lo hizo. Es porque él, mediante su conocimiento y la evidencia que tenía en ese momento, pudo hacer la hipótesis de la gran explosión y argumentar científicamente, porque no es de argumentar por argumentar, decir por decir, como los creyentes creen que argumentan la fantasía con más fantasía. No. En la ciencia, para argumentar una hipótesis tienes que argumentar con teorías ya comprobadas. Es distinto, no se confundan. Y ese es el pequeño problema. Mucha gente lo hace por desconocimiento, por ignorancia del tema, pero otra gente lo hace por el hecho de llevarse la razón sin importar que está mintiendo al resto. Entonces, este sacerdote, sí, su hipótesis la basó en teorías ya comprobadas. Se agarró de conocimiento científico para llegar a una de las teorías más valideras hasta el día de hoy. Que aún ese inicio está por comprobar, pero eso no significa que haya sido un Dios como los creyentes quieren agarrarse justamente de esos bordes donde el conocimiento llega y comienza a haber más preguntas. Como por ejemplo, si fue una explosión, ¿dónde inicia esa explosión? ¿Desde qué inicia la explosión? ¿Por qué somos el material microscópico, digamos, en comparación al universo? Digo, ¿no? Somos un granito de arena en comparación a todo el universo que está rodando en el espacio vacío. ¿Dónde se inició eso? Entonces comienza a haber, al haber más conocimiento, comienza a haber más dudas. Y los creyentes o la religión en general se agarra de este borde donde llega la duda razonable y quieren decir que fue Dios. Como ahorita ya no tenemos respuesta, hasta aquí llega el conocimiento y ya no hay respuesta, entonces desde aquí comienza Dios. Donde inicia la ignorancia, ahí empieza Dios. Y no debe ser así. Yo no les hago hate. Saludos. Yo no les hago hate. Los creyentes, al contrario, son bienvenidos todos. Qué pena que justo mis argumentos choquen con el de ellos o tengan más lógica que los de ellos, que ya no es culpa. Como digo, no es mi objetivo decir voy a tomar esto con tal de contradecirles. No, que ya la evidencia
contradiga lo que ellos dicen, pues ya no es culpa. Cuando se puede explicar el origen del universo, los creyentes no sabrán qué hacer. No, te cuento que aun cuando se llegue a esa respuesta, va a llegar un borde en el conocimiento que luego van a decir, ah, listo, entonces el Big Bang inició desde esto, pero entonces, ¿qué hizo? Y algo antes tiene que existir para que no haya una respuesta científica y van a decir, no, que ahí es donde está Dios. O sea, al principio no entendíamos del átomo, ahí estaba Dios. Luego el átomo tiene componentes más pequeños y hoy hemos llegado a la teoría de cuerdas. Y ahora que todavía ya no entendemos todavía en su magnitud lo que es la teoría de cuerdas, científicamente hablando, ahora está Dios allá metido. ¿Por qué? Porque ha habido más preguntas que la ciencia aún tiene que encontrar respuesta. Pero, pero, si su única esperanza de la existencia de Dios es la ignorancia de la ciencia, pues no durará mucho, porque a pasos agigantados la ciencia ha ido encontrando muchas respuestas a incógnitas que antes teníamos. Por supuesto, justo están, un poquito les pongo en contexto, estaba leyendo los mensajes y lo del Big Bang, sí, el que dio la teoría fue un sacerdote, efectivamente, pero nunca la teoría sacó de la Biblia, para nada. Y la persona que nos comentó esto dice que este creyente le ha dicho que salió del Génesis. Pues facilito, cuestión de leer el Génesis, el inicio, y claramente podemos ver las contradicciones, y peor aún que diga que inició de un Big Bang, una gran explosión o cosas así. No, según el Génesis, el universo entero con el planeta, animales, humanos y todo se creó en 6 días, según el Génesis. Claramente, científicamente, sabemos que el universo visible tiene más de 13.800 millones de años. Mucho tiempo. Entonces, no, ahí sí simplemente te mintieron. Guatemala, saludos. Bueno, me conectaba, como les decía, a saludar un ratito. Próximamente, esto fue improvisado nada más, ¿sí? Próximamente me de conectar un poco más, algo ya más preparado. Voy a ver si ya quedo con algunas personas que me han comentado que desean debatir. Voy a ver si coordino tiempos para abrir espacios de debate, porque lo importante es aportar ideas para que las personas al final de cuentas saquen sus propias conclusiones. No te dejes que jueguen con tu inteligencia. No te dejes aprovechar por la existencia de un supuesto Dios que te va a dar todo lo mejor después de esta vida, cuando en realidad esta vida es hermosa y aquí es donde tú debes ser feliz y hacer feliz a los que te rodean. Hola, ¿cómo estás? Un cordial saludo, una buena noche. Andrés. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, ¿Todo bien, bien? como ves, aquí un ratito saludando con la gente que se conecta y que apoya y hasta odia a mi página. Todos son bienvenidos acá. ¿Cómo estás? ¿Tú de qué grupo estás, pues? Qué bueno.
Yo hace poco comencé a seguirte, me gustó tu contenido. Gracias, chévere. Sí, también soy ateo. Ya. Ay, aprovechando que te conectaste y todo, por ejemplo, cuéntanos un poquito. ¿Tú siempre fuiste ateo? ¿Vienes de una familia tal vez atea? ¿O fuiste previamente creyente, que es lo que suele pasar, y de ahí te hiciste ateo? ¿Cómo te pasó a ti, por ejemplo? Cuéntanos un poco. No, yo nací en una familia católica. A mí siempre se me inculcó esa creencia. ¿Ya? ¿Qué edad tienes? Pero al paso del... tengo 22 años. Perfecto. Más o menos, ¿desde qué edad tú consideraste que esto de Dios ni para arriba ni para abajo? Más o menos alrededor de los 14, por ahí. ¿Ya? ¿Tu Sí, ya familia que sabe? no veía una prueba. Sí, sí saben. ¿Te ha Y a causado pesar de que cierto tipo de diferimos, pues conflicto? nada más nos Ya. respetamos. Justo, es que esa es la manera. Sí, un En poco, pero realidad, pues claro, sigue, sigue. Dinos. dime. Te decía que no. No, sí, que Continúa, al paso completa del la idea. tiempo comencé, sí, que al principio comencé como a cuestionarme más y a buscar más que nada evidencias, que no fuera solo de palabra. Y ahí fue cuando comencé a ser ateo y a cuenta de muchas otras cosas. En el momento en el que comienzas a cuestionarte y a investigar más, a ir más profundo. Efectivamente, o sea, en realidad empieza así. Tomemos en cuenta que la religión, culturalmente hablando, está muy impregnada. O sea, si es que tú sales a la calle, ya te encuentras al menos con una iglesia. Por ciudad más pequeña que sea, al menos en nivel de Latinoamérica, hay una iglesia. Entonces, la religión como tal está muy arraigada. Y hay cosas, como tú dices, comienza el cuestionamiento con cosas tan lógicas que no hay respuesta. Y si uno comienza a investigar un poco Exactamente, más, comienzas a ver que efectivamente eh, tiende a hacerse inllevable ese concepto de un Dios al menos omnisciente, omnipresente, omnipotente, que en realidad no hace o no demuestra ninguna de esas características que le hace Dios, ¿no? Y sí, creo que es lo que la gran mayoría, al exactamente. menos he tenido la experiencia de escuchar, como tú, que sí, la gran mayoría inician en la religión católica, lo cual me parece bien importante, porque peor sería hablar de algo que no se conoce. Lo interesante es hablar en algo que sí conoces y con evidencia o con estudio o con el simple sentido común, pues argumentas para darte cuenta que no existe o que tiene algún tipo de falla o falencia ese concepto. Y pues así mismo es. Qué bueno que te guste el contenido de acá. En realidad igual esperamos seguir sumando argumentos, seguir sumando conocimiento. Sus comentarios, bienvenidos sean, nos ayudan igualmente a sumar. Y sobre todo eso, que la gente, si los creyentes vienen y me dicen, ¿sabes qué? Te vengo a contar de mi amigo imaginario, perfecto, no hay ningún problema, pero el Se respeta, problema, sí, pero el problema es que quieren decir que algo es verdad cuando no lo es, que algo es ciencia cuando no lo es, que algo es educación cuando no lo es, y exactamente. lo peor de todo, que algo es amor cuando no lo es. Entonces ahí ya estamos discrepando, porque ahí me estás mintiendo y ahí están jugando con la inteligencia de nosotros las personas al mentirme y al quererme engañar. Entonces ahí ya no funciona, ya no está bien eso. Tal vez algunas últimas palabras de tu parte.
Mm, no, pues sí, concuerdo contigo. También otra cosa que no me agrada es que muchos cuando no piensas igual que ellos, como que tratan de intimidarte, como decirte que si no crees en Dios te vas a ir al infierno y cosas por el estilo, solo por pensar diferente. Sí, y Y en al muchas parecer, ocasiones yo no me gusta mucho hablar de este tema. En muchas ocasiones no me gusta hablar de este tema precisamente para evitarme peleas y ese tipo de broncas, pues. exactamente, sí, en realidad es bastante conflictivo, pero alguien tiene que hacerlo. Porque si alguien también no lo hace, pues sigue pasando lo que está pasando, que se vea tan normal el hecho de que un creyente venga a decirte, sí, te vas a ir al infierno si no piensas como yo pienso, eso se ve más normal que decirle, oye, yo pienso de otra manera y listo. Ah, no, estás irrespetando lo que... Entonces, en realidad es bastante conflictivo. Y lo que tú acabas de mencionar es sorprendente que en muchas personas sí funcione ese miedo de que, ah, si tú no crees en lo que yo creo, va a haber un castigo, te vas a ir a un infierno, ya verás cuando te mueras y bla, bla, bla. O cosas peores, ya vas a ver a tu familia, a tus hijos. Entonces, son miedos que tratan de imponerte, pero de todas maneras, el problema no soy yo, porque a mí no me, personalmente, no me, como tú ocupaste una palabra, me intimida esos miedos, porque yo claramente no creo, pero a muchas personas sí, y muchas personas son víctimas justamente porque se agarran de estos miedos para abusar en todos los niveles de estas personas, desde el mismo hecho de engañar hasta cosas mucho más graves como delitos. Entonces, efectivamente, lo que tú dices, la Exactamente. intimidación creo que es uno de los fuertes de todas las creencias en realidad. No demostrarte por qué tal vez un Dios existe, sino intimidarte para que creas en Él. Me parece una muy buena palabra esa que encierra mucho de lo que hacen los creyentes para tratar de compartir su pensamiento sobre un Dios. Y luego con algunos padres que son pederastas utilizan a Dios para intimidar al pobre niño y que no diga absolutamente nada de lo que les hacen, de esto que sucede. Como te decía, puedes llegar hasta el punto de abusar hasta llegar a ser un delito muchas de las veces. Y lo peor de todo es que por ese miedo falso de este Dios, amoroso, pero que te va a castigar de las peores maneras, entonces mucha gente pues es engañada. ¿Sí? Y eso es lo penoso. Y por eso, al igual que yo, tú has de haber visto muchos otros más perfiles en los cuales tratamos que la gente entienda que, que la religión podrá tener cosas buenas, de base al concepto de un Dios tal vez te haga mejor persona, perfecto, correcto, pero también tiene cosas muy oscuras y malas que se dan por el desconocimiento de la gente. Entonces, Sep, Así es. te agradezco muchísimo el que te has conectado. Ojalá nos Gracias a puedas ti. acompañar igual en otros live. Como te digo, ya he de ir poniendo días para hacerlo constantemente. Ahorita fue una improvisación, quería un ratito saludar con la gente. Tenía unos temas pendientes porque tengo algunas preguntas que no he contestado, entonces trataba de lo que me han ido preguntando, los que me vayan viendo, pues ir contestando esas dudas, pero de todas maneras ya me he de dar un tiempo y de ir haciendo los respectivos videos para responder a los que me han preguntado muy respetuosamente en la parte de comentarios. Muy bien. Pasa bien una buena noche y espero igualmente pues vernos en otra ocasión. Claro que sí. Igualmente.
Buenas noches. Pasa bien. Buenas noches, gracias. Un saludo. Era un seguidor de la página, entonces nos contó un poquito su experiencia, que es la de la gran mayoría. Familias creyentes, que es lo más común, en la cual pues no tienes la opción de escoger, simplemente es el Dios que ellos también conocen, que tampoco es su culpa, ojo. Y ojo, y ellos tampoco consideran que están haciendo algo malo. Pero de esa manera pues funcionó la religión. Nos la impusieron 500 años atrás mediante el genocidio, mediante la intimidación, ¿sí? Y de ahí pues trató de irse transformando en el tiempo hasta que la que te contaba ya de un Dios era tu abuelita, alguien que puedes confiar plenamente. Los que te contaban ya de Dios eran tus padres, era la escuela. Entonces, es esa manera que ha ido pasando en el tiempo, pues es muy complicado. Luego, cuando tú viste tan normal decirte, no, mira, Dios no existe. Por A, por B, por C, por D, por todo este montón de razones, Dios no existe. Es un concepto, sí. Es una creencia, sí. Pero no es que exista. Entonces ahí empieza esto. Porque en realidad es algo que te pusieron como chip cuando eras niño, cuando tú no tenías el discernimiento para, para saber si era bueno o malo lo que me decían. Imagínate que tu padre o tu madre o tus abuelos, gente allegada a ti, gente que tengas un aprecio, cariño, pues venga y te diga, si tú no crees en esto te vas a ir al infierno. Y eres un niño de 7 años. Entonces, claro que ellos no saben que te está... Vamos a otro ejemplo. Si no tomas la sopa, el coco viene y te lleva de noche. Tenías miedo al coco, ¿no es cierto? O como veo en los comentarios, mira, hay un fantasma atrás y todo eso. Si creyera en fantasmas, tal vez sí, dijera, rayos, ¿qué está pasando? Pero no. Yo creo que la religión es el inicio de muchas supersticiones. Es la raíz donde empieza el árbol de supersticiones, entre fantasmas, exorcismos, la ouija, cementerio y tantas cosas, duende y demonios y tantas cosas. Entonces, yo creo que más que un bien nos ha hecho un mal bastante grande, porque para ser bueno no necesitas de religión. Para ser bueno necesitas de conciencia, necesitas de ética, necesitas de valores para ser bueno, para saber que el rato que tú dañas a alguien estás haciendo algo malo. No necesitas de un Dios. Y en verdad a veces es triste ver la gente cuánto esfuerzo pone en sí, cuántas pruebas ha superado para luego decir gracias a Dios esto. No, date el valor a ti, tú lo lograste. Cuando más necesitaste de alguien, tú mismo estuviste ahí. Pero bueno, ojalá con el tiempo las cosas cambien y la gente no se siga dejando aprovechar de sapos que aprovechan la fe de la gente para hacerse millonarios mediante esto. Voy a leerles un poquito en los comentarios. Por el color de mi camiseta no les alcanzo a ver bien los nombres, pero dice Rafael Noteno, creo que dice. Bueno, si lo pronuncio bien, mil disculpas. ¿Quieres conectarte? ¿Quieres conversar? Me interesa tu punto. Yo no creo en la religión, creo en Dios. Listo.
¿Cuál es la diferencia? Tal vez quieres explicarnos, tomarte unos minutos. Si es así, mándame una solicitud y te acepto. Y analicémoslo, que eso es lo importante. No es cuestión de veamos si en realidad es distinto o no. Bueno, de chiste en chiste no me di cuenta y ya ha pasado aproximadamente una hora de este improvisado live que acabé de hacer para conversar un poco. A los que se conectaron, una buena noche. A los que comentaron, igualmente. Estamos en contacto. Voy a ver si el día de mañana, pues, coordino con un par de amigos que me imagino deben conocerlos igualmente y conversamos sobre estos temas de manera más empírica para pues no seguir con el engaño de la religión y el engaño de los dioses. No te resientas, no es tu Dios el que no creo. No creo en todos los dioses. Y si tú crees que solo hay tu Dios, pues al que le falta estudiar un poco es a ti. Nos vemos, una buena noche. Saludos, Panamá. Chao.